Bien, que el Señor les bendiga en este día. Quiero en este día meditar con ustedes acerca de un ministerio que Dios ha puesto dentro de la iglesia, eh, y lo voy a hacer en honor a la fecha 30 de abril 2020, Día del Maestro en mi país, Paraguay. Y en primer lugar, reconocer el trabajo sacrificado que hacen los maestros para educar no solamente a niños, sino también en todas las edades. Siempre hay personas que quieren aprender y los maestros son los encargados de atender esa necesidad. Y un saludo para todos los maestros en este día. Y en Efesios capítulo 4, la palabra del Señor nos enseña de que Dios ha puesto dentro de la iglesia 5 ministerios fundamentales para que el pueblo de Dios sea cuidado, sea atendido en su necesidad, hacia un mejor acercamiento hacia Dios. Y la Biblia dice que Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, profetas, pastores, maestros y evangelistas, que hoy conocemos como los 5 ministerios fundamentales que Dios ha dejado dentro de la iglesia. Y en esos 5 ministerios fundamentales, el trabajo del maestro cumple una función muy importante para facilitarle a los cristianos a conocer mejor la voluntad de Dios a través de la palabra del Señor. Y así como el apóstol fue comisionado por Dios a una misión, así también los diferentes ministerios, entre los cuales el trabajo del maestro es un trabajo espiritual. Y ser maestro no significa saber más, ni tampoco estar en un nivel más elevado que otros. En primer lugar, este trabajo es un don dado por Dios. Dios llama a las personas a este trabajo específico. Dios es el que le va dotando de conocimiento a través de la palabra, y a través de su crecimiento espiritual le va dotando de la capacidad para enseñar a otros la voluntad de Dios. Y nunca salirse de ese lugar que Dios nos ha asignado a nosotros. Cuando Jesús enseña a sus discípulos que no es bueno hacerse maestro conforme a la opinión de uno mismo, como lo hacían los fariseos y otros grupos religiosos en aquellos tiempos, que se creían superior a otros por conocer más. En la iglesia es diferente. En la iglesia Dios quiere que seamos maestros, pero conforme a su corazón, conforme a su propósito, conforme a lo que Él ha delineado para este trabajo en específico. Y Jesús nos enseña a nosotros que no debemos hacernos nosotros muchos maestros, dice, porque maestro es uno. Jesús es nuestro maestro, y de ahí para abajo somos todos nosotros discípulos de Él. Pero en Efesios encontramos de que Dios le ha otorgado a este grupo de personas la autoridad, la misma autoridad que le dio al profeta, al apóstol, al pastor y al evangelista. Dios también le da al maestro. Y el maestro tiene que capacitarse a sí mismo, aumentar cada día su conocimiento, enriquecerse cada día de conocimientos, como para poder responder a las interrogantes que surgen en la iglesia del Señor. Y debemos de ejercer mucho cuidado en este sentido, de en primer lugar ir a la fuente para poder aprender correctamente la palabra del Señor. Y por otro lado, reconocer si hemos sido llamados para este trabajo en específico, porque no se trata solamente de decidir
ir a un seminario o a un instituto bíblico y estudiar para ser maestro. Uno tiene que examinarse a sí mismo y entender si fue llamado para ese trabajo, porque si fuiste llamado para ser evangelista, tenés que esforzarte por conocer mejor cada día cómo es ser un evangelista. Entonces lo primero que necesitamos conocer es nuestro llamado, nuestra vocación hacia qué es lo que queremos hacer, qué es lo que nos hace sentir bien haciendo para el Señor y dedicarnos a eso. Y una vez que lo identificamos, entonces empezar a buscar las herramientas para poder trabajar. ¿Y qué es la herramienta de un maestro? Es conocimiento, conocer, saber, y no hay límites para eso, no hay límites. A medida que uno investiga, a medida que uno estudia, más cosas hay para aprender. Pero por sobre todas las cosas, vuelvo a repetir que uno lo principal que tiene que hacer es reconocer si fue llamado para ese trabajo en específico. Y si tiene la confirmación de parte del Señor a su vida de que fue llamado a ese trabajo, entonces dedicarse a poder enriquecer su vida. En primer lugar, teniendo una comunión personal con Dios, y de ahí empezar a estudiar la Biblia y otros libros para poder tener herramientas para trabajar en este ministerio. Es un trabajo muy sacrificado por un lado, pero por otro lado muy reconfortante también, porque al desarrollar el conocimiento uno se siente más confiado, se siente más motivado para muchas cosas cuando uno tiene conocimientos. Pero nunca debe ser para volverse vanidosos o sentirse superior a otros, porque no somos superior a nadie, somos todos iguales. Pero Dios nos da esta capacidad o este llamado para poder trabajar en su reino, en su iglesia, para fortalecer su iglesia, para fortalecer su reino. Por otro lado, necesitamos cuidarnos nosotros para cuando nos metemos a estudiar y a investigar y a conocer, tener cuidado de los falsos maestros, porque la Biblia también habla de los falsos maestros. Y creo que si tenemos una buena comunión con Dios y si reconocemos que hemos sido llamados para este trabajo, va a ser muy fácil identificar a los falsos maestros. Entonces, capacitarnos para servir mejor al Señor en la iglesia. Y por el otro lado, a los miembros, a los cristianos, reconocer el trabajo de un maestro en la iglesia es fundamental para nuestro crecimiento. Hay algunos que enfatizan demasiado el tema del evangelismo, otros enfatizan demasiado el tema del pastorado, y otros enfatizan mucho hoy el tema de los apóstoles, profetas y otras cosas más. Y debemos de reconocer que el trabajo del maestro es fundamental dentro de la iglesia y respetarlos, orar por ellos, pedirle a Dios que los guarde, que Dios proteja sus vidas para que su ministerio se pueda desarrollar normalmente dentro de la iglesia, porque es una bendición este llamado, este trabajo. No es de todos. Dios llama a las personas para este trabajo en específico. Siempre recuerdo un hermano que nos enseñaba esta materia de la pedagogía cristiana y nos preguntaba si nosotros estábamos dispuestos a pagar el precio de este llamado. Y una de las cosas que recuerdo que nos enseñaba era que cuando todos salían a jugar, nosotros teníamos que quedarnos a estudiar. Cuando todos salían a pasear, nosotros teníamos que quedarnos a estudiar. Cuando todos dormían ya, nosotros teníamos que quedarnos estudiando un poco más. O sea, estar dispuesto a eso, porque cuando uno empieza a estudiar y a encontrar riquezas en la Biblia, pasa el tiempo como si nada. Entonces no es un sacrificio, es un privilegio, es un placer meterse en eso y estudiar. Entonces, si estamos dispuestos a eso, dediquemos al Señor nuestra vida para este trabajo, que más en este tiempo siempre fue necesario, pero en este tiempo se necesita personas que nos puedan enseñar
la palabra de Dios, enseñar el camino del Señor, por sobre todas las cosas, cómo mejorar nuestra vida espiritual. Necesitamos conocer mejor la palabra, y Jesús dijo que dejó a su iglesia para que vaya y haga discípulos, o sea, alumnos. Para ser discípulos uno tiene que primero haber sido discípulo y luego poder enseñarle a otro ciertas cosas que son necesarias aprender en el camino del Señor. Entonces, en este día, mi reconocimiento a los hermanos y hermanas que trabajan en este ministerio, y nuestras oraciones es a favor de cada maestro en todo el mundo y de todas las edades también, y a desafiarles también a los jóvenes que están en una etapa de formación, a orar a Dios para que también puedan ser tenidos en cuenta para este trabajo de enseñar la palabra. Es un santo privilegio, es un honor poder llevar la palabra, poder explicar la palabra, poder ayudarle a alguien a entender un tema en la Biblia. Realmente es muy reconfortante. Un reconocimiento muy especial para todos aquellos que dedican su tiempo en conocer, estudiar la Biblia para poder enseñar a otros. Y a la membresía, a los cristianos, a todos, reconocer el trabajo de los maestros dentro de nuestras iglesias locales. Un reconocimiento especial para este ministerio dentro de la iglesia en este día, 30 de abril 2020, un reconocimiento muy especial a todos los maestros de la Biblia. Maestros no por saber más, sino maestros facilitadores, ayudar a otros a entender la Biblia. Y nuestro maestro es Jesús. Él es el maestro por excelencia. De ahí para abajo todos somos discípulos, pero de ahí entre los discípulos el Señor llama a personas para este trabajo en específico. Un saludo muy especial para todos los maestros de la Biblia. Que el Señor les bendiga.